Bueno, buenas a todos. Vamos a dar comienzo a esta actividad científica de AUPCB. Eh, la actividad tiene como título Orfandades silenciosas por femicidio íntimo. Eh, Vamos a tener un expositor y una comentarista. Como expositor estará Michel Digarbure, eh, magíster y profesor, que nos va a estar presentando su trabajo. Y en los comentarios va a estar la doctora y profesora Alicia Muniz. Vamos a dar entonces comienzo, te damos la bienvenida a Michelle y Bueno, adelante con tu presentación. bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí, bueno, estar aquí hoy y quiero agradecer especialmente esta invitación para que nos da la oportunidad de poder mostrar algo de lo que estamos haciendo en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Como decía Diego, voy a compartir pantalla, así ya me van acompañando con lo que les voy planteando. Ahí está. Se trata de, bueno, en realidad el título quedó otro título que tiene que ver con un proyecto de investigación que se llama Impacto del femicidio íntimo en la salud mental y trayectoria de vida de los hijos. Es un proyecto que estamos implementando, ya está terminando, ya vamos a hacer la presentación de los resultados ahora el 19 de octubre en la sala, no me acuerdo, bueno, en el Palacio Legislativo. Y es un equipo interdisciplinario formado por psicólogos, asistentes sociales, abogados y también magísters. Una parte primero informativa, es un convenio interinstitucional este proyecto entre la Universidad de la República, la Fiscalía General de la Nación, el INAU y UNICEF, ¿da? Y también forma parte de mi tesis de doctorado en la USAL. Eh, es una investigación cualitativa de estudio de casos, también con un grupo focal, con todos los técnicos que han participado en estas situaciones de femicidio, entrevistas en formatos calificados y entrevistas en profundidad a los adultos actuales referentes de crianza de estos niños. Para comenzar, el femicidio íntimo en Uruguay es un motivo de alta preocupación social y política. Sin embargo, existe una escasa producción académica sobre el destino de los hijos de las mujeres asesinadas. Ahí como esto ha generado vacíos en las políticas públicas con la ausencia de estos modelos de intervención clínica oportunas y comprensivos. Por decreto presidencial, en el 2019 se decretó el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género. Y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe del CEPAL, en el 2022, Uruguay se posiciona en el 11º lugar en América Latina, en cuanto a la cifra de femicidios. Esto va cambiando, en el 2018 estábamos en el segundo lugar en América Latina. Va cambiando en función también de la cantidad de femicidios íntimos que ocurren en otros países, que hace que Uruguay, bueno, baje un poco su porcentaje, pero igual es alarmante la cantidad de femicidios que ocurren en un año, ¿no? Existe dentro del femicidio, que es el asesinato de la mujer por su sola condición de ser mujer, existe una prevalencia de mujeres asesinadas por su expareja, lo que se llama femicidio íntimo. ¿Tá? Porque hay distintos tipos de femicidios. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en el femicidio íntimo, que es el cometido por las parejas o las exparejas. De los femicidios íntimos en Uruguay, el 84% de los casos de femicidios son íntimos. Es un rango de edades de entre 30 y 40 años. El 75% de los casos no existía denuncia previa. Los asesinos, o sea, los femicidas, el 64% son procesados luego de cometer el crimen, y el 33% comete suicidio posterior.
Esto se da solo en este tipo de homicidios, no en otro tipo de homicidios. Y unos datos para tener en cuenta: en el 2018 hubieron 30 femicidios, de los cuales 11 tenían hijos, 36%, dejando 30 niños, niñas y adolescentes huérfanos. Y en el 2019 ocurrieron 25 femicidios, dejando, donde habían 12 mujeres que tenían hijos, quedando 21 o 31, no veo bien, niños huérfanos. La legislación referida a los niños afectados por el femicidio íntimo de sus madres, existen tres hitos importantes. En el 2007 se creó el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que es un sistema que integran varias instituciones: el Ministerio del Interior, el INAU, el Ministerio de Salud Pública, ANEP, etc., donde se intenta justamente abordar las distintas formas de violencia hacia los niños y las adolescencias. Y bueno, y este es uno de los casos en los cuales también se trabaja allí. En el 2011, la ley 18.850 otorga una pensión a los niños que quedan huérfanos por femicidio íntimo. Es una ley que fue digamos, si bien es un avance en cuanto al abordaje de estas situaciones, tiene muchas limitaciones para su aplicación, y de hecho ha generado, aparecen como pocos son los que acceden realmente a la pensión, y también tendría que garantizar, esta ley garantiza el tratamiento psicológico, cosa que tampoco está sucediendo en la gran mayoría. Y en el 2019, la ley 19.747 determina que los niños ya son víctimas por exposición a violencia de género, y no son víctimas secundarias, ¿no?, como se decía anteriormente, sino que son ya víctimas por exposición a violencia de género, víctimas directas de la exposición a la violencia. Como antecedentes a nivel nacional, en el 2020 se realizó en el CIPIAB un documento que habla del proceso de reparación del daño, pero es en general sobre violencia ejercida contra niños y adolescentes, no específico hacia los niños huérfanos por femicidio íntimo. Y en el 2021, muy recientemente, que se presentó ahora este año, se hizo un estudio sociológico sobre las respuestas públicas dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, donde ahí hay una cantidad de datos y justamente una puesta a punto de las dificultades a nivel público, de las políticas públicas, para abordar esta situación. Y a nivel internacional existen estudios cuantitativos y cualitativos con modelos teóricos basados en el paradigma del estrés postraumático, ¿no? Nosotros vamos a darle otra vuelta, pensarlo en forma diferente. Un problema a abordar: ¿qué le suceden a estos niños, ¿no? En principio existe una doble orfandad, porque quien comete el crimen, el padre al cometer el crimen se destituye de la función paterna, y de alguna forma también entonces quedan huérfanos de padre y también de madre. Quedan destituidos del lugar de filiación como hijos, están sometidos a pérdidas múltiples, sometidos también a la imposición de nuevas configuraciones familiares y cotidianeidades. Son familias que tienen o familiares que tienen que acoger a estos niños sin estar preparados para ello, ni estar con deseo digamos, de alojarlos subjetivamente. Aparece una inserción en hogares que no los estaban esperando, y son albergados física y emocionalmente sin deseo de hijo. Están sometidos también a los conflictos de lealtad entre los familiares del padre y los familiares de la madre, y portan un estigma social, ¿no? Son hijos de madre asesinada y de padre asesino. Este es digamos, el problema con el cual nosotros empezamos a trabajar con estos niños. Y lo que nos planteamos y nos preguntamos es: ¿cuál es el trabajo psíquico al que se ven sometidas estas infancias por la disrupción del femicidio de sus madres? ¿Se trata de la elaboración de un trauma, de un duelo, de otra afectación? ¿Qué significa reparar el daño? ¿Cuál es el daño provocado? ¿Cuáles serían los procedimientos adecuados para su abordaje? Y estas preguntas son, bueno, siguen siendo preguntas, hay, digamos, aproximaciones a respuestas,
pero yo los invito también a poder pensar juntos en estas preguntas para ver, bueno, cómo podemos pensar estas situaciones de estos niños. Frente a la situación aparecen presupuestos sociales académicos que intentan capturar el hecho, intentando nombrarlo, ¿no? Se habla de víctimas, se habla de que están pasando por una situación traumática, se habla del duelo, del daño, de la reparación. Lo que quiero plantear aquí un poco es problematizar el concepto de víctima vinculado con otras formas de nombrar a estos niños como damnificados o como afectados. Yo voy a resumirlo, esto está mucho más desarrollado en el texto que yo les adelanté, pero bueno, lo importante es pensar que víctimas es una necesidad dentro del contexto del proceso judicial, nombrar víctimas, ¿no? Para ser reconocidas en la dimensión social y jurídica como actores del cambio social. Sin embargo, dentro de lo que es el ámbito de los abordajes psicológicos, nosotros consideramos que es más adecuado hablar de afectados por la afectación que han recibido y no, digamos, fijarlos al lugar de víctima del cual fueron objeto, para no seguir siendo, digamos, desde el lugar de derrota, sino del lugar de la potencia, poder trabajar con ellos. O sea, reconocer que existen también distintos momentos en la elaboración del daño y que tiene que ver con que son llamados víctimas por el proceso judicial, pero que nosotros es importante que los podamos correr de ese lugar. Bueno, sin lugar a dudas que es importante recuperar la voz de estos niños desde una perspectiva de derechos para evitar que sean considerados otra vez como menores objeto de tutela. Lo importante es que el papel de la justicia cumpla un aspecto de resarcimiento simbólico dentro de una dimensión psíquica y social. El papel de la justicia a nivel social implica un reconocimiento de la existencia de un delito y un responsable que debe cumplir una pena, pero también refuerza las significaciones imaginarias sociales con las que se construye el contrato social, modelando las subjetividades. En los casos de femicidio, la sentencia judicial permite resignificar la situación de violencia con una función instituyente en las relaciones hombre-mujer. Bueno, seguimos. En el Uruguay es importante también saber que el femicidio es un agravante del homicidio y no una categoría, digamos, un delito directo que se determine femicidio, sino que hay que demostrar que ese homicidio fue un femicidio, ¿no? Entonces, ocurre algunas veces que, aunque es un femicidio, queda como homicidio, y eso implica no imputar el agravante, implica que quede como si fuera un conflicto de pareja, los niños quedan otra vez como víctimas fuera digamos, de esa situación de violencia, no quedan como víctimas por exposición a violencia de género, y queda de alguna forma fragmentada, individualizada y privatizada el daño, y descontextualizada de la violencia estructural de la que emergen. En síntesis, víctima o afectado son conceptos relacionales que deben usarse en forma contextualizada con la pertinencia jurídica o clínica. Los protagonistas requieren ser escuchados como sujetos situados en escenarios reales no abstractos ni a partir de generalizaciones a priorísticas. El uso de los términos debería estar vinculado a situaciones transitorias referidas a hechos, víctimas de, y no a condiciones constitutivas de la subjetividad. En este sentido es que no se transformen en, digamos, como una identidad de víctimas construyendo la subjetividad. El trauma, bueno, acá les decía que a nivel internacional está el paradigma del estrés postraumático, donde la situación es la traumática
y la repercusión psíquica es el estrés. Es un criterio clasificatorio con una norma priorística que generaliza en forma abstracta las situaciones y no toma la singularidad. Acá tomo a un autor que es Ben-Shakar, que habla de evento por disrupción, donde él plantea que es todo evento o situación con la capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y metabolizadora. Tomando también a Cida Bleichmar como referente para pensar en el concepto del trauma, ella trabajó en el 2010 en el terremoto que ocurrió en México. Perdón, 2010 no, fue en 1984, creo. Ahí está, 2010 es el libro de ella. Y donde ella plantea que los detonadores psíquicos del terremoto no se producen en la realidad, o entre el yo y la realidad, sino a partir de la forma en que la realidad ingresa en el interior del sujeto psíquico y con lo que allí va a encontrar. O sea, lo importante es poder pensar eso, lo que ya está antes de la situación disruptiva, irruptiva, que es cómo está conformado el psiquismo en ese momento, ¿no? Eh, Silvia Bleismar habla toma la idea de Freud, de trauma, como exceso de excitación y como fracaso de tramitación o elaboración por vías habituales. El efecto traumático no puede medirse por el estímulo externo, sino que es producto de la relación existente entre el impacto y el aflujo de excitación. Esto es lo que concluye Silvia Bleismar, ¿no? Que no se puede medir por el estímulo externo. Sin lugar a dudas que la situación de femicidio es altamente potencialmente traumática, lo cual no quiere decir que siempre en todos los casos genere una situación traumática, una situación no, un trauma a nivel psíquico. Vamos a saltearnos un poquito porque si no, no nos va a dar el tiempo. En la disrupción del femicidio, en el psiquismo de los hijos e hijas, hay que hacer un estudio caso a caso para cartografiar las líneas de impacto y sus posibles afectaciones, incluyendo la implicación del propio clínico. El relato de la experiencia hay que evitar quedar encandilados por las características del evento disruptivo, sus cualidades y potencialidades de daño, y pensar también en los recursos perlaborativos del clínico, del propio clínico que se acerca a esta situación, que no se quede impactado, que no quede la misma, encandilado, ¿no? Y que no hay que atribuir directamente el sentido de un evento disruptivo como vivencia traumática. ¿Cómo puede pensarse el impacto del femicidio en los hijos? Como ruptura de una estructura familiar previa sobre la cual no hay posibilidad de retorno. Es la categoría hijo la que queda sin sustento. Esto, uno puede pensar que si existe violencia no hay vínculo y no hay estructura familiar, pero de todas formas existía una relación de parentesco establecida donde habían hijos, padre, madre. En ese sentido es que planteamos esto de la estructura familiar, no a nivel, digamos, del vínculo, que si es un vínculo violento, eso está cuestionado, ¿no? El femicidio pone en jaque las nociones padre, madre, hombre, mujer. Cuestiona los roles, lugares y funciones parentales, dado que quien era abuelo, tía, etc., pasa a ser su referente de crianza. Queda cuestionada la realidad significada socialmente, sin relatos que puedan dar cuenta de lo ocurrido. En esta nueva configuración familiar no son hijos adoptados por adultos con deseo de hijos. Y bueno, siguen con el estigma social o positivo o negativo en estos procesos de victimización de estos niños. ¿Cuáles serían los destinos posibles en el psiquismo de los niños? Puede ser el comienzo de una neurosis traumática, ¿no? Por la ligadura del real no significado con inscripciones arcaicas. O puede ser el inicio traumático de una neurosis, por asociación con representaciones reprimidas originarias o secundarias. O una tercera posibilidad puede ser un acontecimiento trófico, como una segunda oportunidad de vida con adultos protectores. Creo que esto también tenemos que estar con la cabeza bastante abierta para poder pensar la situación singular de cada uno de estos niños
y bueno, poder entender de que no hay un solo destino en relación a lo que les acontece. Bueno, esta es una pregunta que también nos hacemos, si lo traumático estará asociado a la resignificación de fantasías infantiles hostiles previamente presentes que estaban dirigidas hacia sus progenitores por la ambivalencia, transformadas por el acto homicida en una vivencia ominosa. Eso es una pregunta también que nos hacemos. Con respecto a la problemática del duelo, no sé cómo andamos de tiempo, ahí. No es un duelo por la pérdida de la madre o por la pérdida de los padres abordada por la literatura. Se agrega un plus que es una orfandad cargada de violencia y agresión en la dimensión más íntima y extrema. El duelo también hay que tener en cuenta que el duelo como tal es un trabajo realizable si la categoría de objeto ausente se ha simbolizado. Es fundamental la oferta simbólica que puede otorgar un adulto proporcionando nominaciones y sentidos a la pérdida acontecida. La disponibilidad simbólica ante la ausencia requiere de momentos lógicos no forzados o adelantados. Entonces acá otra vez vienen preguntas, ¿no? Controversias del duelo en la infancia. ¿Se da en la infancia la elaboración final del mismo o es solo el primer tiempo de una moratoria a resignificar en dos tiempos más, la adolescencia y la crisis vitales de la adultez? La otra pregunta es el trabajo de simbolización de la ausencia, el que se impone como principal quehacer psíquico del hijo en la disrupción provocada por el femicidio de la madre, perpetrado por su actual pareja, eventual padre o hijo, de ese hijo, perdón. O sea, si ese es el trabajo de simbolización de la ausencia, lo que se impone como principal trabajo, ¿no? Cuando los impactos de la realidad de la pérdida son alojados subjetivamente como vivencias ominosas y desamparo que ponen en cuestión la propia filiación, se hace necesario el uso de defensas primitivas como la escisión y la desmentida, cosa que vemos lo hemos visto frecuentemente en estos niños. Y esta viene ahora la problemática de la adopción, que me parece que es el tema que quizás más puede generar intercambios fructíferos con ustedes. Está entre comillas tenencia, porque en realidad no hay una adopción, sino que hay un proceso de tenencia a nivel jurídico, ¿no? Lo cual el nombre de tenencia es espantosa, ¿no? Desde un punto de vista simbólico, tener un niño no es lo mismo que, bueno, que adoptarlo como hijo o como, sí, como hijo. Es una adopción movida por el apremio y que genera una situación de riesgo. No está motivada por el deseo y la fantasía, sino por la cruda necesidad e imposición. Son adultos adoptantes que no fueron preparados para ello, que no esperaban con deseo a estos niños. Niños a su vez que sufren con vivencias recientes, intensas, la pérdida acontecida. Marcas de la violencia inicialmente silenciosas, con un alto potencial de expresión posterior. Estas inscripciones de la violencia que se manifestarán en estos nuevos vínculos de afecto y contención, poniendo en jaque el amor ante la repetición de lo ominoso. En esta nueva configuración familiar, en todo proceso de adopción, lo jurídico instituye el proceso, pero el amparo implica una tramitación psíquica en la dinámica deseante del entrelazado subjetivo y social. O sea, obviamente que no alcanza solo con el decreto judicial de tenencia, sino que se tiene que procesar esa tenencia, adopción, para que se transforme en una adopción de alguna forma simbólica. El femicidio la hipótesis que nosotros manejamos es que el femicidio podría afectar la propia estructura afiliatoria, comprometiendo las posibilidades de ejecución del acto mismo de afiliarse. Ahí, bueno, está cuestionado la estructura familiar, ¿no? Las funciones principales del vínculo parental, como construir lazo social por medio de leyes estructurantes, la prohibición del incesto, la prohibición del asesinato, las dos cosas que están cuestionadas, sobre todo la prohibición del asesinato, la defensa de la vida. Supone limitaciones del goce y construir alteridad.
El acto femicida amenaza la solidez de esta estructura, la fracciona, la vuelve imposible. El drama impuesto a estas infancias es cómo ser alojados subjetivamente como hijos por adultos dispuestos a cumplir funciones maternantes y paternantes. Por padres adoptivos por necesidad, no por elección, son una potencial fuente de afectos ambivalentes que podrían reforzar los lazos imaginarios con los progenitores. Los padres de origen, vividos como fantasmas que merodean tanto en la fantasía de los hijos como en la de los padres adoptivos, pueden ser vividas como figuras ideales o persecutorias. Y también la madre muerta, como un muerto vivo presente en las identificaciones alienantes de los hijos o en el recuerdo melancólico de los actuales familiares. O sea que los hijos le recuerdan a la difunta, muerta. Y por lo tanto son fuente también de conflicto y de ambivalencia. En estas nuevas configuraciones familiares, ¿qué sucede en el caso de los niños huérfanos por femicidio íntimo cuando los adultos adoptantes están en duelo por la pérdida de un ser querido? Que es en este caso la madre de estos niños, ¿no? ¿Podrá suceder que los adultos se resistan a ocupar un lugar que antes pertenecía a la difunta, no pudiendo abandonar la historia previa al femicidio? Pensamos que aparecen obstáculos para ubicarse como padres de estos niños, lo cual puede generar un desamparo crónico respecto a sus necesidades de inscripción simbólica filiatoria. Se necesita la operación instituyente del lazo filiatorio para evitar que estos niños queden desamparados y fijados a un duelo melancólico que agujeree la inscripción simbólica en un linaje familiar. Una operatoria que sostenga las diferencias generacionales, tomando a su cargo el cuidado de la vida y la instauración de la ley del deseo, que transforma la cría humana en ser humano sexualizado y atravesado por la cultura. Bueno, yo dejaría por aquí para dar lugar a los intercambios, ya me explayé bastante, así que bueno, dejaría por aquí para poder empezar a intercambiar. Bueno, muchas gracias, Michelle. Creo que has abordado eh, distintos aspectos de lo complejo de esta temática, desde una lectura psicoanalítica también muy, muy amplia, tomando en cuenta distintos aspectos. Así que si les parece, le damos lugar entonces a Alicia Muniz y a sus comentarios, y posteriormente abriríamos el intercambio. Alicia, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes todos los colegas que están. A mí siempre me provocó mucho esta línea de trabajo de Michelle, porque, bueno, por el tema, porque sé que lo que aborda Michelle lo aborda con mucha obsesividad, con mucha profundidad, con mucha seriedad, y me parece bueno, que dio en un tema altamente sensible, ¿no? Lamentablemente las cuestiones de las infancias cada vez nos convocan en escenarios más terroríficos, más siniestros, más impensables. Y cuando yo leía ese trabajo tan contundente, ¿no?, que nos alcanzó Michelle para estar hoy al tanto, no podía dejar de pensar en el sufrimiento del terapeuta que aborde estas situaciones, que quizás es algo que tiene que ver con nosotros porque estamos en una institución que forma terapeutas. Bueno, em, eh, yo hablo habitualmente de la clínica de la oportunidad, de la clínica de la esperanza. A veces me escucho y digo, bueno, parezco media cholula, pero en realidad es así como pienso la clínica. No la pienso como algo que crucifica a un ser en un lugar, en un membrete, en un diagnóstico, en una posición, sino
como algo que abre la oportunidad de pensar otras cosas con respecto a lo que le está pasando. Esa es la línea con la que yo trabajo, ¿no? Por eso le digo la clínica de la esperanza, como que bueno, siempre esperamos poder hacer alguna otra cosa, ¿no? Y creo que en esta temática esto es muy importante, porque tiene que ver justamente con esto que se plantea, ¿no? Salir de la víctima para entrar en otra dimensión identitaria, en otra dimensión vincular, en otra dimensión social, que coloque al sujeto, ¿verdad?, y a todo su entorno en las posibilidades de elaboración de esta situación que es tremenda. Uno diría que, bueno, que desde la línea teórica que nosotros trabajamos, el derrotero sería generar posibilidades de que se produzca algo diferente, ¿verdad? Donde además de lo siniestro se pueda escribir alguna otra cosa. Y eso solo va a depender del encuentro que esos niños tengan con su terapeuta, que tengan con la maestra, cómo los mire, los acoge, que tengan con la familia donde vaya, que bueno. No sé si ustedes saben, y hay estadísticas, si siempre estos chicos van con algún familiar o terminan supongo que algunos terminan en otros lugares, ¿no? Que no siempre las familias deben de estar disponibles. Entonces, esta oportunidad me parece que se da por aquello que se pueda inaugurar en el encuentro con un otro. En ese encuentro de la transferencia, si tiene que ver con el terapeuta, pero también en el encuentro con las personas que en la vida le vayan ofreciendo la experiencia al niño de que no todo es muerte, no todo es violencia, etcétera, etcétera. Esto que digo es bastante obvio, pero en realidad tiene que ver con algo muy simple desde donde me parece que hay que pararse para pensar estas situaciones. Es decir, uno podría trabajar, se me ocurre, podría trabajar con estos niños sin hablar nunca del hecho. ¿Entienden? Porque es esta cosa morbosa y qué sé yo, como se trabaja en el abuso sexual. Trabajas años y nunca preguntaste ni se dio la necesidad de relatar el hecho en sí, sino que se trabaja abriendo otras posibilidades que son abrir otras vías también simbólicas dentro del pensamiento. El trabajo a mí me sorprendió bien, ¿no? Digamos, como diciendo, bueno, mira, qué completa, qué redondita está esta investigación, porque bueno, también trabajan la cuestión de la familia que eventualmente los estaría acogiendo, ¿no? Es decir, es ahí donde lo que pasa es que no está previsto trabajo de familia con la familia, no está previsto, o está previsto en la ley que se trabaje, no, ¿qué va a estar previsto? Eso es una de las recomendaciones, ahora en Claro, breve vamos a hacerlo. el abordaje familiar, hay varias cosas, ¿no? Una cosa es, bueno, esta prescripción del abordaje del niño, de los niños, el abordaje familiar, y por favor, Michelle, que lo entiendan los jueces, que lo entiendan los jueces. Porque los jueces, yo en estos momentos estoy en una tranca en un caso judicial, porque el juez quiere que estos niños víctimas de violencia sean vistos por separados, y no permite que haya un trabajo de lo fraterno en niños que son víctimas de la violencia. O sea, no tienen por qué saber, no tienen por qué entender, pero hay mucho trabajo porque todo lo que tiene que ver con... Vos traes otro tema sensible, ¿no? Que es, bueno, los lenguajes,
se lo nombra víctima en el Poder Judicial y para nosotros, bueno, obviamente, ustedes complejizan toda esa trama de asociaciones en torno al tema víctima, pero no están nombrando la misma cosa, lo que nombra el juez y lo que nombra el psicólogo, el psicoanalista, el asistente, no están nombrando el mismo objeto de trabajo y de estudio. Digamos, eso tenemos que saber. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los discursos judiciales generan prácticas, es más, no las generan, las obligan, ¿no? Los discursos judiciales obligan a que el psicólogo, porque bueno, vamos a hablar del psicólogo porque si hay otra profesión, por favor, en sala que nos cuente cómo es, formatean y te obligan a hacer otras cosas que de repente uno termina entendiendo que no es lo más adecuado, o recortan, ¿verdad? Y después viene sobre eso, se monta toda la perversión del sistema de salud. ¿Está? En lo que no voy a entrar porque es el brote frénico mío, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo que digo es que esta cuestión de abordar lo vincular es bien importante por el enlace de este niño con las personas que lo acojan, para trabajar esta idea de amparo, que me parece que es un término hermoso, el de trabajar el amparo, la adopción del niño. Yo siempre creo que son los niños que adoptan a los adultos, no los adultos que adoptan niños, porque si el niño no logra adoptarlo como en una cierta posición, no va a ser posible ese encuentro filiatorio, ¿verdad? Y esta cuestión del amparo que vos decías, que me pareció interesante, el amparo como tramitación para la adopción simbólica, más allá de la adopción jurídica o de la tenencia, lo que sea, hay algo que puede no suceder si no se trabaja, es decir, en esto que vos decías, bueno, que no sigan viendo a la hija muerta en estos chicos, o no sigan viendo al hijo asesino, porque a veces capaz que es la familia del hombre la que tiene que, ¿no? Esto de que hace resistencia y que es la repetición, porque bueno, está teñido de una cosa tan ática y entonces la vivencia es que se repite, que es igual, porque después la gente viene y en general dice, estoy horrorizado porque veo que mi hijo tiene las mismas conductas que el padre, que es un violento, que papá, y acá, ¿no? ¿Cómo se desarman estas cosas, ¿no? En estas intervenciones pensando el tema de lo vincular. Dentro de lo vincular, yo lo desarrollé bastante en un curso que Michelle me invitó, está el tema de lo fraterno. A mí me parece que el puntal, la fortaleza en estas situaciones, en el caso que lo haya, es trabajar sobre la mutua apuntalación de los hermanos, de los niños huérfanos, es decir, que pasan por la misma situación, que sufren lo mismo, pero de distinta manera, seguramente. El mayor que tiende a proteger el menor, ¿no? Es decir, el que vio y el que no vio, es decir, empiezan todas estas polarizaciones de el que estaba, el que no estaba, el que escuchó pero no vio, pero el que vio, el que pidió ayuda, el que se escapó de la casa, el que estaba con la mano, nada, se me atraviesan las últimas tres que tuvimos en el mes de agosto y es de terror, ¿no? Las niñas caminando con la madre y el tipo tirándole de la azotea. Es decir, no hay forma de pensar. Pero el trabajo sobre los hermanos es digamos, la fuerza del vínculo fraterno como estructurante y como amparante también. El amparo que los hermanos se pueden dar, y ahí hay mucha más fortaleza que con la familia, que obviamente no le vamos a pedir a los niños que hagan cosas, asuman posiciones de adultos, pero ahí hay una fortaleza, ni que hablar si al juez se les ocurre separarlos, ni que hablar que si veníamos mal, bueno, acá
y es muy difícil reconstruir esto, ¿no? Pero bueno, vemos que pasan cosas muy locas en el Poder Judicial. Entonces, trabajar con estos niños, bueno, toda la línea de Miniceli que hemos escuchado juntos con Michelle, de estas ceremonias mínimas, estos pequeños gestos que se hacen en la vida de estos niños para que puedan enlazarse, ni siquiera digo vincular, enlazarse en, en acontecimientos nuevos que tienen que ver con la filiación y lo filiatorio, ¿no? Entonces, no olvidarnos del trabajo con las familias y especialmente cuidar la unidad, ¿verdad? El trabajo entre estos hermanos. Uno ve en hermanos que son víctimas de situaciones de violencia sin llegar a este extremo, cómo uno hace síntoma por lo que el otro no puede decir. Es decir, estas dinámicas son muy importantes tenerlas en cuenta. Uno dice lo que el otro no puede decir, o uno hace el síntoma de lo que el otro tiene trancado, y hay que darle mucha mirada a eso, ¿no? Otra cosa, bueno, es otra complejidad que quizás excede esto, y que es cuando muere alguno de los niños también, porque a veces el padre llega a matar a todos o a algunos de los hijos. Bueno, ahí ya el tren fantasma se nos fue a Transilvania, es imposible pensarlo, pero bueno, yo lo viví muy cerca acá en la escuela, eh, como es Nelson, la del barrio, la Simón Bolívar, donde el padre que mató a los dos niños, bueno, ¿qué pasaba? Porque tengo pacientes de la escuela Simón Bolívar, y entonces, ¿cómo los había afectado la muerte de los dos niños que estaban en primero y tercero, y que la escuela cerró 2 días, y lo que los padres le habían explicado a los hijos? O sea, el impacto que eso tiene. No cuando muere un niño por una enfermedad, bueno, o en un accidente, pero cuando es asesinado, es decir, ¿qué le puede decir? O sea, el impacto sobre todo el grupo, esto que vos trabajás como, bueno, el contrato social, cómo nos afecta a todos, lo que se derrumba, y hay que volver a pensar. No yo soy enemiga de la revincularización, reconstrucción, recontra nada, porque me parece que eso es tratar de hacer sobre los restos que quedaron. Habrá que ver, capaz que los restos que quedaron no sirven de nada, ¿no? Es otra discusión con los jueces, que es la revinculación con... ¿Qué? ¿Había vínculo? ¿No había vínculo? No se sabe, ¿no? Me parece interesante esto que traes de la idea de pensarlos como destituidos, como hijos. Son hijos sin padres. Yo no sé si quedan destituidos como hijos, porque siempre están en un lugar de hijos mientras ellos no puedan asumir otro lugar, y eso tienen que quedar en este lugar. Son hijos sin padres, digamos, son esta doble orfandad que vos mencionás. Pero bueno, esto es un tema, ¿no? Porque si lo sacamos, si lo pensamos como destituidos del lugar de hijo, es un sin lugar, porque no pueden tener otro lugar, ¿verdad? Pero bueno, son cosas para pensar. Bueno, esta línea de víctima afectado, el trauma y lo disruptivo, me parece que son conceptos para discutir, que me parece que son bien interesantes, porque incluís una perspectiva que es bastante novedosa, ¿verdad? Bueno, la cuestión del duelo. Trabajar en la línea de la simbolización de la ausencia, bueno, sí, sí se puede, digamos, sí se puede, ¿no? Porque no sabemos cómo está el psiquismo de estos niños antes de, no sabemos el grado de desarrollo al que llegaron
niños, ¿no? La escisión, vos decías la escisión, la desmentida, sí, bienvenidos sean. Bienvenidos sean, son los mecanismos que tienen que estar presentes por lo menos durante un tiempo para poder seguir funcionando, ¿no? Porque a veces uno ve a estos chicos y dice, bueno, pero mira cómo está corriendo y jugando en el recreo, ¿no? Es decir, ¿cómo hace? Uno como adulto no podría hacerlo nunca, ¿verdad? Pero es una forma de cuidarlo saludable. Y bueno, me parece que me quedaría por acá, porque tiene una cantidad de puntas, es muy ambicioso el proyecto, tiene una cantidad de puntas, y me parece que está bueno, pero insistir, yo lo que digo es insistir en el diálogo con estos otros, que son los que tienen de alguna manera la batuta, ¿no? Y si no se comprende desde ese lugar, que es el que va a decir, vaya para acá, vaya para allá, haga esta terapia, haga la otra terapia, tanto tiempo, bueno, tiene derecho a la pensión, no tiene, ningún niño debería ser sacado, evitado en su derecho de pensión. Ningún niño, ¿verdad? Que la pensión ni quiero saber, pero deben ser 3 chapitas y un clavel. ¿No? Es decir, no da para nada. Pero el diálogo, por eso digo la fortaleza de haber hecho este convenio, ¿no? Con esos otros actores, bueno, yo les deseo que sirva mucho para que esta gente por lo menos se interrogue, se pregunte si lo que tiene ya establecido en su lógica, se puede aplicar acá o no se puede aplicar acá, ¿no? Porque, claro, son otros paradigmas y entonces el diálogo tiene que ser continuo. Pues yo dejaría por acá y después en todo caso vemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tus comentarios. Me parece que también has abierto a otras interrogantes. Así que lo que hacemos ahora es abrir a los intercambios, o levantan la mano o simplemente intervienen. Bueno, Liz, adelante. Dale. Bueno, primero que nada, felicitar a Michelle. Yo es la segunda vez que escucho esta presentación porque la otra fue en APU y me parece fantástico, bueno, el tour académico, porque en cada lugar, de alguna manera, se puede mirar desde distintas perspectivas y esto, ¿no? Lo que un poco ha marcado Alicia, la importancia de que esto también se ha tomado para la gente que trabaja en abordajes vinculares, ¿no? O sea, las familias que reciben a estos niños precisan una ayuda. Creo que también es muy inteligente y brillante el hecho de haber convidado a la fiesta, digamos, a el que uno quiere modificar, ¿no? Esto fue una cosa que yo aprendí hace muchos años en el hospital con el profesor Bernardi. Cuando vos querés que alguien piense algo, no se lo digas, hacé que lo diga él, ¿no? Y creo que acá el tema de que Fiscalía sea parte del viaje, es una movida muy inteligente. Bueno, el trabajo me parece estupendísimo, profundo, serio, atento a escuchar, cosa que no siempre es así en relación con el sufrimiento de los niños. Yo quería agregar algunas cosas, complementar. Me parece muy especialmente valioso esto de lo de la palabra víctima, porque me estaba acordando de la película, no sé si la vieron, de la familia de Roslick, que la conclusión de la familia de Roslick es que su mujer y su hijo son solo la mujer y el hijo de Roslick, y nunca fueron nada más, y se les permitió ser nada más. Me acuerdo de una chica que vino al servicio nuestro de psicoterapia y era hija de un desaparecido, ¿no? Y entonces en la pregunta, bueno, y ella cuando termina la entrevista dice, mire, si vamos a hablar de esto, ya le digo que yo no voy a venir, yo vengo porque me peleé con mi novio. Y quiero hablar de que me peleé con mi novio, y no quiero hablar de que soy una hija desaparecido, porque quiero hacer algo más que la hija de un desaparecido, que es una chiquilina de 21 años que se peleó con el novio y quiere arreglar su noviazgo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y me lleva a otro concepto que no me acuerdo si lo comenté cuando estuvimos en APU, que es el concepto de derecho a la opacidad. El concepto es de Glissant, ahora se los escribo en el chat, un sociólogo de las Antillas, un concepto brillante, que es el derecho a que no sepan sobre mí.
Y esto tiene que ver con esta normativa nueva de que un niño, por ejemplo, puede elegir si se dice en la escuela que es adoptado o no. Acá a mí me parece que el derecho a la opacidad es un elemento constitutivo fundamental de esto que trae Alicia como la clínica de la esperanza, que también podemos tomarlo como el concepto de experiencia emocional correctiva, que bueno, de alguna manera se considera la esencia de todas las psicoterapias, que es invitar a empezar de nuevo. Pero es muy difícil invitar a empezar de nuevo cuando todos ven en ti solamente el huérfano de la madre asesinada, ¿no? Y el padre asesino. Entonces, esto me parece que es un concepto bien interesante, y el otro que me parece interesante también es el de Alicia Lieberman, de Ángeles en el cuarto de los niños, que ella habla de cómo en las situaciones de violencia y eventual muerte o prisión o lo que fuera de los padres, la enorme importancia de cuidar a los padres internos. O sea, ese padre que hoy hizo esto algo terrible, sí, bueno, pero también te llevaba a pescar y te hacía unos cuentos maravillosos cuando iban a andar en bicicleta, no sé. O sea, poder rescatar, porque estos niños que la vida los va a llevar por múltiples caminos, la única presencia permanente que van a tener en su vida son los padres internos. Y la enorme importancia, digo, yo lo tengo más vivido del lado de las madres, ¿no? La madre que negligente, que le sacan el chiquilín, la quita. Pero la madre interna, además, esta es una defensa del niño, es absolutamente inversamente proporcional. Cuanto peor han sido los padres, más la necesidad de idealizarlos, y destruir esa idealización es demoledor, ¿no? Entonces, ahora, esto me parece muy importante, lo que recién decía Alicia. Ojo con nuestras prácticas de psicoterapia que apuntan a deconstruir y a explorar. Creo que en estas situaciones, esas dos cosas están prohibidísimas, porque deconstruir lo que alguien ha podido hacer con una historia así es muy peligroso, porque es lo que ha podido, y bueno, y es lo que hay. Y explorar, ¿no? También es muy difícil. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres que han sufrido violación, recién 2 años después, pueden consultar y hablar de esto. Y lo último, en esto que tú decías de los terapeutas, o sea, probablemente el terapeuta cuando toma un caso de estos está más atrás en el proceso de elaboración que el que lo ha vivido, porque está en punto cero. A él le sucedió hace 5 minutos, y me acordaba de lo que hacen en la clínica en Ginebra, en el grupo de Kramer, ¿no? en la clínica de psiquiatría de niños y adolescentes, que ellos tienen un grupo permanente de covisión de los psiquiatras y terapeutas que trabajan con situaciones extremas, o sea, permanente, o sea, para poder tener un espacio donde volcar todo el horror o lo que fuera, y no cargárselo al chiquilín en este caso, o a otras cosas. Bueno, de vuelta, felicitaciones, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera intervenir, preguntar? Graciela Casaravilla. Oliver. Hola, buenas tardes. Bueno, Sí. soy yo Caravilla, porque dijeron dos. No, habla nomás, que yo después Ana hablo. Rosario de Cruz Graciela. Dale. Bueno, desde ya agradecerle, me invitaron a participar de esta charla, no, soy de distinto palo, como se dice en el interior, yo soy abogada, y la verdad, qué bueno, y ojalá que desde el derecho y los que trabajamos en esta temática, porque yo trabajo en un servicio de violencia, entonces como que también nos toca a algunas usuarias que han pasado, que han sido víctimas de femicidio, ¿verdad? Y no trabajamos con los hijos pero obviamente que el por qué por qué me invitaron es justamente porque estas cosas pasan y estos gurises quedan a la deriva, ¿no? Y yo lo que ustedes decían, a mí me dejó como mucho pensando, primero lo que leí, que lo leí el otro día, y lo volví a leer porque en realidad, primero usan términos que los abogados no usamos, y segundo, era tan realista lo que decían, lo que exponían en este trabajo,
Pues sí, es tal cual, pero no es solo los hijos víctimas de femicidios, sino los gurises que los separan de los padres por otras cuestiones, por falta de cuidado, los mismos gurises que son adoptados, y disculpen, cuando yo digo gurises digo porque en realidad me es más fácil decir gurises a los niños y adolescentes que irme a lo que dice el CNA para referirme a un niño, ¿no? Ahora, esto que decía Muniz, a mí me parece bien importante el tenerlo claro esto de que la no separación de los hermanos como principio fundamental para todo. Porque eso, digo, creo que desde lo que es los operadores judiciales tendríamos que tener claro que jamás podríamos separar a dos hermanos que quedaron o que son víctimas de una situación de esta tan terrible. Le digamos víctima o no víctima, pero son personas que son quienes van a continuar viviendo después de lo que les pasó, de esta tragedia, ¿no? Después, el escuchar a este niño o niña, escuchar. Por algo el CNA puso, reglamentó que hay que escuchar a estos niños. ¿Cuántos gurises se decide sobre la vida de ellos sin preguntarles? Yo a mí me parece atroz eso, porque digo, ¿quién tiene la potestad de decidir sobre un niño o niña cómo va a continuar viviendo sin preguntarle lo mínimo con quién quiere estar? ¿Qué gurí? Digamos, cualquiera de nosotros que tengamos, yo no desde lo terapeuta, pero he trabajado con niños por la profesión, soy mamá, tengo gurises. ¿Qué gurí no te dice con quién quiere estar y quién no? Y más en el momento inmediato de lo que pasó en una situación de esa. ¿Lo pondrías con alguien que ese niño o niña no está acostumbrado a estar? ¿Quién dijo que quiere dejarse abrazar con un educador del INAU o con alguien que no conoce en una situación de dolor? Cuando nosotros los adultos se nos muere alguien que nosotros queremos, en el velorio, ¿quién queremos que nos acompañe? Queremos que venga gente que no nos conoce, queremos que venga y nos acompañe alguien que nosotros tenemos confianza y queremos, ¿no? Digo, yo lo miro desde eso, ¿no? Desde ese lugar, que estos niños tienen el derecho a decir quién yo quiero que me abrace en este momento de terror. Y no importa quién sea. O sea, ¿qué edad tiene este niño? O sea, nosotros vemos cuando un gurí chico se resiste y no sé, que le damos los brazos y no quiere ir con uno, o no se quiere quedar con un educador. ¿Vemos o no vemos? Llevamos los primeros días. ¿Por qué nosotros cuando tienen un periodo de adaptación los gurises a la escuela? Cuando empiezan el jardín, el maternal o lo que sea, tiene un periodo de adaptación. En un momento tan triste como eso, ¿no tienen derecho a decidir quién me abraza? Desde ahí creo que debería ser la impronta de las intervenciones desde estatales, sean del organismo que sea. ¿Ah? ¿Y por qué digo esto? Porque institución hay un montón que intervienen en esa situación, ¿no? Y después lo otro, los hermanos, el escuchar a estos niños. Y después esto que uno de ustedes, que tienen otra terminología que yo no utilizo, ustedes dijeron, cuando empezamos a trabajar con estos niños, nosotros partimos del lugar cero, pero ellos ya vienen viviéndolo, ¿verdad? Ya vienen ya con otro avance de proceso o algo así, dijeron. Cuando nosotros nos enfrentamos con una situación de esta, como técnicos, estos niños ya vienen con los dolores mucho más avanzados que nosotros y los vienen viviendo. Ya sean porque estaban en la situación de violencia que precedió ese femicidio, ya sea porque cuando intervenimos ya pasó el velorio de la madre, o porque desde en la urgencia, ¿quién está? Y ese niño ya, o sea, cuando nosotros llegamos, este niño ya viene como más adelantado con su dolor. No sé si se entiende lo que yo quiero decir. Capaz que es muy coloquial el lenguaje que yo estoy usando, pero en realidad lo estoy usando porque creo que muchas veces nosotros usamos otros lenguajes y que en definitiva nosotros no
no nos hacemos entender, y el gurí precisa un lenguaje que, no precisa un lenguaje técnico. El niño precisa que lo abrace alguien que lo quiere en ese momento y que él sienta que lo quiere y tiene confianza. Y en el post, después que sea gradual, como es un régimen de visita cuando no veo mucho tiempo a alguien. O sea, es gradual, todo tiene que ser gradual. Y él ya vivió un shock. Entonces creo que desde ese lugar, creo que me pararía yo como técnico en una situación de esta. Bien. Muchas gracias, Rosario. Me parece muy pertinente tu aporte y nos das también otra mirada desde otro lugar que creo que se hace importante poder dialogar, ¿no? Entre las distintas miradas. Graciela, entonces, te damos la palabra. Sí, me parecía que es muy, muy importante el trabajo entre los hermanos, lo que decía Alicia, que no separarlos, sino reunirlos. Y también el trabajo con los que van a adoptar esos niños, ayudar, orientar a quienes están disponibles para hacerse cargo y trabajar con ellos para que puedan brindarle a esos niños lo que están necesitando, que sea cariño, afecto, comprensión, ¿verdad? Que es lo que han perdido de esa forma tan siniestra, tan terrible, pero me parece que los que se van a hacer cargo de ellos, los que aceptan hacerse cargo, sea pareja, una institución o donde, me parece que necesitan una orientación, porque también a los mayores les afecta todo esto y cómo lo transmiten al niño. Me parece que así como con los adoptivos se trabaja en una orientación para que ellos mismos, ese lugar de hijos, que puedan brindarles a los niños que han sufrido todo este desastre, ¿verdad? Me parece que lo fraterno y la orientación a esos padres que se animan a tomar estos niños para que la relación con ellos sea armónica, ¿verdad? Porque hay niños muy pequeños, hay niños medianos o adolescentes, es diferente la relación, pero el trabajo entre hermanos, fundamental. Y el trabajo con esos padres o hogar o adoptivos, me parece que, bueno, dentro de la institución, si es que van a una institución, mucho más. Pero me parece para que el sufrimiento se vaya transformando en algo en positivo que se pueda encontrar, ¿no? Esos dos aspectos señalaría. Gracias, Graciela. ¿Algo más que quiera intervenir? Yo quería hacer una pregunta a Michelle a partir de algunas cuestiones que se han ido diciendo. Quería preguntar justamente cómo se da ese diálogo interinstitucional, ¿no? Entre la Facultad de Psicología y Fiscalía. ¿Qué posibilidades de construcción en ese diálogo hay concretas? A partir de, claro, me quedo con el comentario de Alicia de los hermanos, creo que es bien importante. Nosotros tenemos la cabeza de lo vincular y entendemos que desde el vínculo se pueden hacer cosas. Pero el derecho tiene una noción que es que el sujeto jurídico es individual. Entonces ahí en esto que decía Rosario, los distintos lenguajes, se nos arman problemas de traducción. O sea, cómo dialogamos y se pueden generar gestos concretos de aproximación para poder responder de una forma que no sea desde el lenguaje de cada uno. Eh, no sé si es muy clara la pregunta, pero creo que se transmite.
Sí, sí, muchas gracias, Diego. En realidad quería agradecerles a todas las intervenciones porque me quedo contento de que todo lo que han dicho está dentro de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo y que van a dar a luz ahora el 19 de octubre como política pública, validada por la Fiscalía, por el INAU, por UNICEF, con el apoyo de UNICEF, ¿no? O sea, validada por la Universidad de la República, por la Fiscalía y por el INAU. O sea, realmente no ha sido fácil el diálogo institucional, porque bueno, se juegan muchas cosas en las instituciones, pero logramos un acuerdo importante en este aspecto de poder transmitir cuestiones importantes que tienen que ver con todo lo que ustedes han planteado, ¿no? La no separación de los niños, el trabajo con los familiares, el trabajo interdisciplinario, o sea, es una serie de recomendaciones que después vendrá el plan de implementación, que es otra cosa, o sea, una cosa es decir lo que se debería hacer o lo que es bueno hacer, y después hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo bajarlo a tierra, que es la parte más difícil. Pero por lo menos que quede ya como validado como política pública, nosotros consideramos que es sumamente valioso e importante, ¿no? Que quede por escrito. Ya han podido, o sea, desde Fiscalía, sin lugar a dudas que han podido escuchar nuestras recomendaciones, lo que no entendían lo hemos podido transformar en otras palabras para que pudiera ser entendido, ¿no? Había mucha crítica, por ejemplo, nosotros hablamos de intervenciones clínicas, ¿no? Entonces entendían que la intervención clínica es en un consultorio. Y nosotros decimos, no, la intervención clínica no es en un consultorio, ya cuando realizan los primeros auxilios psicológicos, están realizando intervenciones clínicas, inevitablemente. Entonces, bueno, entendieron un poco el concepto de clínica, pero igual tuvimos que negociar y sacarlo, porque dentro de las políticas públicas hablar de clínica no es muy entendible, siempre se lleva al hecho de un consultorio. Entonces tuvimos que dar una vueltita y utilizar otras palabras allí. Intervención. Laura, adelante. Sí. Me desmuto. No, digo, felicitaciones, Michelle, porque además me imagino que además del trabajo teórico, el trabajo en la práctica debe estar bastante difícil por esto que decís de los distintos lenguajes institucionales. Ahora, yo me quedé pensando, tal vez desde la formalidad de lo que puede ser el trabajo en sí, y pensando también en cosas que decía Rosario, en el sentido de que, bueno, ¿cómo podemos hacer llegar ahí a los planteos teóricos que nosotros hacemos, que lo tenemos claro desde nuestra perspectiva vincular? ¿Cómo vamos a hacer llegar la palabra del niño? Si eso va a quedar solamente en el plano de lo terapéutico, de lo que podamos hacer en la clínica, o si de alguna manera se puede hacer llegar también la palabra del niño. ¿Dónde queda? Es una curiosidad, ¿no? Digo, no sé si dentro de la investigación está planteada alguna posibilidad de hacer algún tipo de entrevista con niños, o no sé, niños que han pasado por esta situación, ¿no? Digo, es una pregunta. Sí, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber, digamos, profesionales formados específicamente para saber escuchar el discurso infantil, que no es la palabra dicha con voz, con verbal, sino que tiene otras formas de expresión, sabemos que es a través del juego, a través del dibujo, de otras expresiones mucho más amplias que la verbal. Y lo que planteamos es que sí, que tiene que haber, digamos, alguien especializado para poder escuchar esa palabra del niño, y que hay que darle lugar a la palabra del niño. Hay mucho para trabajar, mucho. Está el defensor, o sea, cuando aparece un abogado defensor del niño, vemos que hay carencias importantes de los abogados para saber escuchar al niño, hay carencias importantes,
Y bueno, la idea es empezar a trabajar en esos aspectos, reforzando, bueno, con formación específica a esos profesionales que van a trabajar con los niños, ¿no? Yo quería resaltar como una forma de felicitar a Michelle por traer el tema y agradecer los comentarios de Alicia, que me parece que, que ayudan a dar una óptica a través de los vínculos. Quería preguntar de qué diferentes maneras Michelle se valora lo grupal. Por lo que acabas de decir, ¿no? Esa sería la pregunta, pero por lo que acabas de decir, hay una necesidad, ¿no? de, como decía Rosario, aportar diferentes lenguajes, o como acabas de decir, bueno, cómo para uno la clínica es una situación que hay veces que queda como intraducida, entonces, pero es necesario no proliferar aspectos que tiendan a las situaciones individuales, como si algo de lo que traía Diego, de que el sujeto a redimir es el que queda como víctima, ¿no? ¿Cómo la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios contemplando el malestar que pueda haber, porque no hay otra posibilidad de la grupalidad que no pase por ciertos temas de conflicto, ¿no? Así como traía Alicia el potencial del vínculo de los hermanos, ¿no? Me parecía que remarcar esto que había traído Denise del derecho a la opacidad, ¿no? Justamente, como que tiene que estar como avalado por tener un espacio de privacidad. Pero tener un espacio de privacidad no quiere decir que sea individual. Ahí me surge la pregunta si de alguna manera contemplan la posibilidad de los abordajes grupales, ¿no? Sea talleres, cómo juega la posibilidad de los abordajes grupales como derecho para tramitar vínculos, ¿no? Sí, Nelson, esto tuvimos que un poco negociar también en cuanto a... Nosotros planteamos justamente un abordaje familiar, como directamente abordaje familiar. Y ahí se nos cuestionó un poco que no tenemos que hacer un abordaje interdisciplinario. O sea, nosotros lo dejamos igual no como abordaje familiar, porque lo que cuestionaban eran los distintos tipos de abordaje familiar. Está el abordaje de configuraciones vinculares, está el abordaje sistémico, entonces que no querían entrar en esa problemática, digamos, de determinar abordaje familiar. Entonces lo planteamos en forma diferente, como abordaje interdisciplinario que trabaje directamente con los familiares, en plural lo pusimos, y bueno, algo de eso quedó ahí medio velado, pero también en lo amplio que pusimos está abierta esa posibilidad en la implementación después, ¿no? Bueno, no sé, más o menos esa es. No, y también el trabajo comunitario, eso lo hemos planteado, o sea, a nivel de la comunidad, a nivel del ámbito educativo, sin lugar a dudas que hay que realizar intervenciones, el ámbito educativo, el ámbito barrial también, en digamos, en todas las instituciones por las cuales circulan los niños, ahí hay que intervenir. Eso es lo que decimos también nosotros. Ahí está. Claro, porque es como círculos concéntricos. La onda expansiva
va afectando cada vez más y más espacios, ¿no? Porque Ujú. vos imaginate un nene en la escuela y dice, pero si yo iba a jugar a la casa de fulanito cuando se quedaba con el papá, ¿cómo ese papá que nos dio el bascolé y nos hizo la torta, hizo tal cosa? Porque bueno, a veces estos hombres están fuera de toda capacidad, pero otras veces son buenos padres, Exacto. digamos. Sí, sí. Entonces, eso, yo pienso también en eso. Los otros niños son víctimas secundarias. Los niños amigos o conocidos o la familia son las víctimas secundarias, ¿no? Los niños no directamente por todo lo que tú expusiste, ¿no? Ujú. Pero el trabajo en esa cosa concéntrica es súper importante. Sí, sí, sí. Denise, querías. No, pensando en esto, en el trabajo más colectivo, ¿no? Y con la comunidad, el trabajo con las instituciones educativas, que bueno, por suerte tenemos en lo público escuelas disfrutables, pero en lo privado no. Y me tocó trabajar con un instituto de inglés en donde iban los nenes que el papá los asesinó. Y el tema, esto me parece que es un tema importante, aspectos también prácticos, de que cuando uno trabaja en eso tiene que hablar primero con los padres, porque el manejo del duelo en un niño es parte de la patria potestad. Y por supuesto que todos los que estamos acá pensamos que hay que decir las cosas y que hay que hablar llanamente, que yo qué sé, pero el tema de una narrativa consistente, ¿no? Muchos de estos niños le preguntaban a los padres, ¿qué pasa si me porto mal? ¿Me vas a matar? ¿No? Y alguno decía, yo todos los días en mi casa me pasa diciendo, si no tomas la sopa te mato, si dejas los zapatos tirados te mato, y ahora esto tenía una significatividad, el te mato. Por eso digo, a mí me parece que estas cuestiones, o sea, yo me alegro mucho de que este trabajo, no solo el trabajo escrito, sino la tarea, navegue desde lo más elevado en lo académico a lo más aterrizado en lo cotidiano, porque lo que precisa un padre de una escuela es que le digas eso, bueno, mira, el te mato ya fue, ¿viste? Se radica de la casa. Porque, no corre. claro, no corre. Pero Claro. digo, pero me parece muy importante, o sea, yo, y esos interlocutores ni que hablar, pero a mí me parece que el tema también de poder trabajarlo con primaria y con secundaria, es también como una segunda vuelta de tuerca posteriormente, ¿no? Y con los colectivos, ¿no? Los colectivos que trabajan estas cosas. ¿Hay algo, se sabe algo, Michelle, de la trayectoria de vida posterior? Porque me acuerdo un trabajo que publicó Miguel Cherro, que estudiaba a los 30 años a los que habían sido hijos de mujeres en prisión política y estaban presos con ellas mientras estaban en la prisión. Y muy interesante porque lo que encontró era un perfil muy similar. Todos se habían dedicado a actividades, digamos, como de ayuda al otro, ¿no? Yo que sé, abogados, entes sociales, psicólogas. Y funcionaban, ¿no? O sea, habían armado sus familias y todo, pero todos tenían una fragilidad de base, que sería lo que hoy llamaríamos neurosis arcaica. Pero él encontró este perfil muy claro, ¿no? Y como una especie de falso self, exitoso social, digamos, ¿no? O sea, cómo podían traicionar la historia de sus padres, tenían que dedicar su vida al otro, pero a su vez, en el fondo, ¿sabés algo? ¿Leíste algo de, porque ustedes han trabajado con niños chicos, pero ¿qué se sabe de la trayectoria de vida posterior? Bueno, eso es, otra investigación que está realizando una maestranda que se llama Alexandra Perdomo, que va a trabajar con justamente los adultos que han sido hijos de madres de femicidios. O sea, todavía no tenemos esos datos porque recién está comenzando digamos, la investigación, pero bueno, es una de las patas que también queremos abordar nosotros, ¿no? Y ya hay, porque también la dificultad era encontrar a esas personas, ¿no? Y ya pudimos identificarlas y han aceptado también a participar de la investigación. Así que Yo me bueno. adhiero a lo que dice Alicia, o sea, creo que la pregunta tiene que ser primero que nada, ¿en qué te fue bien?
porque Claro. digo, ya los uruguayos somos agrios, y los psicólogos 2 veces. Entonces, a ver, no estoy absolutamente de acuerdo con la psicología positiva, vamos a entendernos, pero es más allá de eso, es más el concepto de resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tuviste para salir adelante y poder colectivizar estas herramientas, ¿no? Hay bastante investigación de esto, por ejemplo, sobre depresión materna, de cómo la mejor ayuda son otras madres, o mismo también en psicosis, ¿no? O sea, acompañantes terapéuticos que han sido psicóticos. O sea, el que la vivió y salió, tiene mucho más para decir que los que miramos de afuera. Ujú. Estamos casi que en la hora, así que le vamos a pedir de repente a Michelle o a Alicia si quieren hacer un comentario para cerrar, porque me parece que la actividad cumplió con sus objetivos, la posibilidad de instalar este tema que es muy importante. Tuvimos un trabajo, creo que, de una experiencia y una solidez muy buena, y bueno, también Alicia desde su experiencia y sus comentarios y este diálogo que se ha armado, bueno, cumple un poco con los objetivos que nos habíamos propuesto. Pero Michelle y Alicia, si quieren comentar algo como para cerrar. Bueno, yo realmente quiero agradecer nuevamente todas las intervenciones y me quedo gratamente confortado por el hecho de que todas las cosas que ustedes han planteado son recomendaciones que hemos nosotros formulado a nivel de las políticas públicas. O sea que bueno, me quedo contento con eso, ¿no? De que vamos por buen camino en ese sentido. Ujú. Bueno, desearles mucho, mucho éxito y ya veo que produce muchas ramas esta investigación, ¿no? Que se va reproduciendo abriendo preguntas que generan investigaciones y conocimiento y la verdad que es un tema sumamente de agenda, pero de agenda en serio, no de lobby, de agenda en serio para la salud mental. Así Sí. que muchas gracias. Bueno, Bueno. les agradecemos nuevamente entonces a Michelle y a Alicia, y, y a todos ustedes por sus aportes a la discusión. Nos vemos en la próxima actividad entonces. Bueno. Chau, chau. Chao, chao, chao.